Después de lo sucedido este fin de semana entre Estados Unidos e Israel, ahora mismo todos los ojos están puestos en si Irán finalmente decidirá cerrar el estrecho de Hormuz o, por el contrario, cederá ante las peticiones de Estados Unidos y de otras naciones para no encarecer abruptamente el precio del petróleo y así descontrolar una crisis energética a nivel global. Pero, para entender las implicaciones que lo que ya ha ocurrido tiene a nivel económico y a nivel de precios de los activos financieros y activos digitales y qué es lo que puede ocurrir a continuación con los diferentes escenarios y además qué acontecimientos están sucediendo en segundo plano que nadie ahora mismo está mirando, primero quiero que entendamos en detalle qué es lo que ha ocurrido y qué está sucediendo en el momento actual. Y para ello he preparado un pequeño resumen que te lo dejo a continuación, todo tuyo. Oriente Medio al límite. Estados Unidos bombardea a Irán, Teherán amenaza con cerrar el estrecho de Hormuz y el mundo contiene la respiración. ¿Qué está pasando? En la madrugada del sábado al domingo, el mundo presenció un evento que podría cambiar radicalmente el equilibrio geopolítico y económico global. Estados Unidos lanzó un ataque militar directo contra 3 instalaciones nucleares clave en Irán. La operación, denominada internamente como Midnight Hammer, fue autorizada por el presidente Donald Trump, ejecutada por aviones B-2 con bombas GBU-57 diseñadas específicamente para destruir búnkers subterráneos. Los objetivos fueron los complejos de Fordow, Natanz y Esfahan, instalaciones nucleares de alto valor estratégico, algunas de ellas excavadas en la roca a decenas de metros bajo tierra. Según fuentes oficiales estadounidenses, el ataque fue un éxito total con daños monumentales. Las autoridades iraníes, por su parte, minimizaron el impacto, asegurando que los daños fueron superficiales y que la actividad nuclear continuará con más fuerza que antes. ¿Qué ha hecho Irán? Horas después del ataque, el Parlamento iraní votó a favor de cerrar el estrecho de Hormuz, el paso marítimo más importante del mundo en términos de energía, y por él transita cerca del 20% del petróleo global y más de un tercio del gas natural licuado. Aunque la decisión aún debe ser ratificada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional y por el líder supremo Ali Khamenei, la reacción fue inmediata. Decenas de buques petroleros abandonaron la zona por precaución. Este es el movimiento más serio respecto al cierre del estrecho desde la década de 1970. Es una medida que, de concertarse y de concretarse, tendría consecuencias económicas, políticas y militares de alcance global. Y ahora bien, ¿qué está diciendo Estados Unidos? El presidente Trump se ha mostrado desafiante, pero también calculador. En una serie de mensajes desde su cuenta oficial afirmó: no buscamos luchar contra el régimen iraní, pero si no cooperan, podrían convertirse en un objetivo legítimo. Y añadió: no es políticamente correcto hablar de cambio de régimen, pero si el actual gobierno de Irán no puede reconciliar la grandeza de Irán, ¿por qué no habría un cambio de régimen? Washington además ha instado públicamente a China, principal socio comercial de Irán, a presionar a Teherán para evitar el cierre de Hormuz y frenar una escala mayor. ¿Qué está haciendo ahora el mundo? El ataque estadounidense ha generado una oleada de reacciones internacionales, obviamente. La ONU convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad este domingo, pero no se alcanzó ningún consenso. Por otra parte, Rusia, China, India, Pakistán, Japón y varios países europeos han expresado su preocupación por el uso de la fuerza y han pedido contención a todas las partes. Israel, en paralelo, declaró estar bajo ataque de misiles iraníes y ha mantenido su apoyo táctico a la operación estadounidense. Los mercados financieros reaccionaron con nerviosismo, el petróleo ha subido más de un 2%, alcanzando su nivel más alto en 5 meses. El dólar se fortaleció y los activos de riesgo, como las bolsas y las principales criptomonedas, experimentaron caídas iniciales, aunque en el caso de Bitcoin, Ethereum y XRP se ha visto un rebote técnico. ¿Qué está sucediendo ahora mismo? La clave está en la votación del Consejo Supremo de Irán, que debe ratificar o no el cierre del estrecho de Hormuz. Esa decisión podría tomarse en las próximas horas. El mundo está pendiente de ese resultado. Un cierre formal de Hormuz no solo sería interpretado como una escala militar, sino que provocaría un colapso logístico en el transporte energético global. Países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irak, Kuwait y Qatar dependen de ese paso para exportar su producción. ¿Por qué esto importa tanto?
porque lo que empezó como un ataque quirúrgico a instalaciones nucleares puede derivar en una crisis energética global con subidas drásticas del petróleo y la inflación, una escalada militar impredecible, y si Irán responde con ataques o cierra el estrecho por la fuerza, podría desescalar en algo aún mayor. Un impacto directo en la vida cotidiana de millones de personas, desde que el precio del combustible suba hasta la estabilidad de los mercados, el valor de las monedas y la capacidad de los gobiernos de mantener el control económico. ¿Qué podemos ahora esperar? En este momento la situación está en suspenso. Estados Unidos muestra fuerza militar, pero también interés en evitar una guerra prolongada. Irán amenaza, pero también duda. Cerrar el estrecho de Hormuz también paralizaría su propia economía. La comunidad internacional busca desesperadamente una vía política diplomática. Todo se decidirá en las próximas horas. En conclusión, estamos ante una de las crisis más delicadas desde la guerra de Irak o la invasión de Ucrania. No es solo un conflicto entre dos países, es una guerra pugna por el equilibrio del sistema energético global, por la estabilidad monetaria y por la paz en una región estratégica. Seguir esta historia no es una opción, es una necesidad, porque lo que ocurra hoy en Irán puede sentirse mañana en tu país, en tu economía y en tu vida. Lo que queda claro es que Irán está herido e Irán quiere reaccionar. Ahora bien, podemos pensar en que Irán va a tratar de asestar un golpe descontrolado ahora mismo y eso no es lo que pinta que vaya a ocurrir. Irán seguramente en este momento, viendo lo que está sucediendo, tanto si cierra como si no cierra el estrecho de Hormuz, que eso directamente sería meterse un tiro en el pie, ya que sería congelar prácticamente su economía, lo que está haciendo es tratar de averiguar de qué forma puede contraatacar contra Estados Unidos. Y Estados Unidos, viendo esto, está empezando a pensar, como has escuchado, en tratar de acabar con el actual régimen que tiene Irán. La cosa se puede complicar bastante, podría escalar muchísimo, sobre todo si Irán decide cerrar el estrecho de Hormuz, pero actualmente, y con toda la incertidumbre, el precio del petróleo, al menos el de los futuros, en este momento está bajando. Se encuentra en $73,43, cosa que en la tarde de ayer se expectaba por participantes de JP Morgan y Goldman Sachs que pudiera estar en este instante entre los 100 y los $110, lo cual sería una auténtica barbaridad. De hecho, se estima que por cada $10 que suba el petróleo, la inflación estaría subiendo un 0,5%, lo cual sería una barbaridad. Si revisamos la inflación en Estados Unidos, en este momento sigue en rango, aunque a lo largo del mes de mayo y con todo este conflicto entre comillas desatado, podemos ver cómo está teniendo un repunte bastante importante y eso nos tiene que dar de pensar de lo que venimos hablando en el canal desde hace ya bastante tiempo, que es los tipos de interés que Jerome Powell en este momento, y si la inflación se llegara a descontrolar, finalmente no solo no rebajaría, no dejaría ni siquiera como está, sino que podría empezar a subirlos. Por lo tanto, esto es algo que afecta a todo. No solo a los precios de Bitcoin, de XRP, de las acciones, de las bolsas, sino incluso podría llegar a afectar de manera muy considerable a los precios de los bienes que consumes en el propio supermercado y a los precios de absolutamente todo. Por eso es muy importante seguir de cerca todo lo que está sucediendo en este momento y sobre todo si finalmente Irán o no, el cual se está retrasando en este momento la decisión, decide o no decide cerrar el estrecho. Si lo cierra, Estados Unidos va a intervenir militarmente para volver a abrirlo y si hace falta acabará con el régimen, como bien Donald Trump ha dicho, iraní. Si no lo cierra, el conflicto podría ir degradándose a lo largo de los siguientes días a la espera de un nuevo acontecimiento, el cual sinceramente pienso que acabaría sucediendo las próximas semanas. Entonces, el panorama, bajo mi punto de vista, y después de haber pasado muchas horas a lo largo de este fin de semana estando al tanto de todo lo que sucede, es el siguiente. Tenemos dos panoramas a continuación. El primero es catastrófico, pero es catastrófico al corto plazo, pero positivo al largo plazo, al menos para los precios, que sería que la escalada fuera bestial, que Irán cerrara el estrecho, que Estados Unidos interviniera, que aumentara considerablemente el precio del petróleo, que aumentara considerablemente la inflación, y a partir de ahí, y a partir de ese momento, obviamente la economía y los mercados financieros tuvieran una corrección mucho más bestia de la que han tenido hasta el momento actual, que de hecho, por suerte, y como he leído en varios artículos, Donald Trump lo ha hecho bien porque lo ha hecho durante este fin de semana y ahora, donde parece que está empezando a llegar la calma,
y las bolsas van a empezar a abrir, no les va a afectar tanto a los precios, solamente serían las criptomonedas las que habrían vivido ese mayor eje de corrección que en este momento, al menos, parece estar recuperando. Pero si eso ocurriera al final del todo, de lo que tampoco nadie te está hablando en este momento, por lo menos yo no he escuchado a nadie hablar, es de que si todo se descalabrara, quien tendría que acabar interviniendo la economía e inyectando nueva liquidez a un ritmo como por ejemplo ocurrió en el 2020 con el tema de la pandemia, sería la Fed y los bancos centrales. Tendrían que inundar nuevamente los mercados de liquidez para salvar los mercados financieros y eso a un medio largo plazo acabaría siendo realmente positivo para los precios. Por otra parte, si Irán no cierra el estrecho de Hormuz y siguen con unas negociaciones de idas y venidas, es verdad que podría ser a muy corto plazo positivo para los mercados, para reaccionar, para estabilizarse, incluso tener algún pico de subida, pero eso deja abierto el frente a que sigan ocurriendo acontecimientos que puedan hacer que sigamos teniendo momentos pico y momentos de mucha tensión en las bolsas y en las criptomonedas. Y por otra parte hay ciertos aspectos que están ocurriendo por detrás, no digo que sean el todo ni el motivo por el cual se está haciendo esto, por supuesto que no, pero tenemos que tener en cuenta que la ley de las stablecoins en este momento está volviendo a la Cámara de Representantes donde se va a revisar. Y esto es un punto muy importante porque están hablando del dólar estadounidense y de cómo se va a abordar la deuda de Estados Unidos en el futuro, porque todas las finanzas van a estar soportadas sobre stablecoins o incluso en un futuro sobre CBDCs, y ahora mismo el mundo está mirando a otro lado y si se llegara a hacer cualquier cambio, aunque se anunciara, esta información quedaría muy relegada y prácticamente nadie le haría caso. Por otra parte, tenemos la ley que Donald Trump anunció que iba a implementar, que de hecho ya se votó en la Cámara de Representantes el 22 de mayo, que es la gran y hermosa ley. Que quiero leerte dos parrafitos para que entiendas justo cómo coinciden ciertos aspectos con lo que estamos viendo. La Ley de Reducción de Impuestos y Empleo, aprobada por la Cámara de Representantes, extendería las principales disposiciones de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017, que expira a final de 2025. Reduciría el gasto público, no militar, y recortaría significativamente el gasto en programa de asistencia nutricional suplementaria y medicina mediante requisitos de elegibilidad más estrictos. También asignaría 150.000 millones adicionales de gasto de defensa. Estamos viendo que eso está siendo utilizado y reduciría muchos de los créditos fiscales de energía limpia de la Ley de Reducción de Inflación. Y luego, por otra parte, esta ley, el punto que tiene es aumentar el techo de la deuda en 5 trillones. El proyecto de ley de la Cámara de Representantes elevaría el techo de la deuda estadounidense actualmente en 36 trillones de dólares en 4 o 5 trillones de dólares más. El proyecto de ley del Senado elevaría en 5 trillones y el Congreso debe tomar una decisión al respecto este verano o se arriesgaría a provocar un impago de la deuda nacional. Este impago nunca va a llegar porque al final, ya de hecho te expliqué cómo funciona en detalle la deuda de Estados Unidos y la deuda de la banca comercial en el vídeo de ayer. Si no lo has visto te recomendaría ir a verlo porque es muy interesante. Esta quiebra no va a llegar y esto se va a aumentar. Y mientras se aumenta, ahora mismo la gente no va a estar mirando, nadie va a estar mirando esto, va a estar mirando el conflicto, el cual en este momento tiene la máxima tensión. Ahora bien, hablando simplemente del precio, por ejemplo, de XRP o de Bitcoin, parece, si nos vamos al gráfico, que de hecho ha tenido un rebote. Ha tenido un rebote importante, el cual apunta a que podría ser una capitulación, podría haber simplemente atacado a esas manos débiles que han entrado en pánico, a esos inversores que quizá han comprado Bitcoin en los 95, 100, 105 mil y que llevan poco tiempo, y a partir de ahora, después de haber liquidado muchísimo dinero, a partir de ahora empezar a mantenerse o a subir. Principalmente creo que en este momento no hay un contexto, un entorno favorable para que empecemos a tener una subida realmente importante, para ver a Bitcoin romper máximos históricos, y todo depende de cómo se sigan desarrollando los siguientes acontecimientos, sobre todo con este conflicto, con las regulaciones de las stablecoins, con las regulaciones de la estructura de mercado, con la inflación, con los tipos de interés. Tenemos muchos aspectos que son muy importantes a tener en cuenta aquí. Y con el precio de XRP exactamente lo mismo. De hecho tenía esta imagen aquí donde teníamos el mapa de liquidaciones, que XRP tenía muchas liquidaciones alrededor del $1.90, $1.80, la cual ya esta madrugada llegó a limpiar prácticamente todo, y según este análisis diría que a partir de aquí, después de haber hecho esta importante limpieza de liquidez tanto en XRP como en otras altcoins y Bitcoin y otras criptomonedas, podríamos empezar a subir
Y de hecho, hasta tendría sentido porque cuando los precios empiezan a subir desde abajo, precisamente es cuando nos quedamos sin fundamentales y con una incertidumbre terrible. De todas formas, si os soy sincero, este no es un momento para predecir absolutamente nada de lo que va a hacer ningún precio. Puede seguir bajando, puede mantenerse, puede subir, no lo sabemos. Lo único que es importante es estar ahora mismo al tanto de cómo se desarrolla todo lo que ocurra entre Irán y Estados Unidos, y sobre todo se intervienen diferentes potencias, ya que Estados Unidos, por ejemplo, ha instado a China, que es uno de los principales aliados comerciales de Irán, a que por favor le diga a Irán que no siga desarrollando sus productos nucleares, que también por favor que no cierre el estrecho de Hormuz y que dialogue y que llegue a un acuerdo. Si no llega a un acuerdo, Estados Unidos acabará interviniendo y esto aumentará la escala de hasta dónde podría llegar la, entre comillas, peligrosidad de todo lo que está ocurriendo. Espero que en este vídeo, aunque no sepamos lo que viene en el futuro con exactitud, puedas tener varios escenarios en la cabeza, que es bastante importante para que cuando sucedan ya los hayas podido prever y sobre todo que te haya hecho entender la situación actual. De ser así, un buen like se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.